Tardes. Buenas, buenas, ¿cómo va? Bienvenidos. Todo bien, gracias. Bueno, vamos a darle comienzo a esta clase, a esta clase que en principio es introductoria. Em, Posteriores clases dentro de la especialización para aquellos que ya la estén cursando les va a permitir hundar muchísimo más en estas tecnologías y poder sacarle un provecho en entornos productivos. Sin embargo, en esta clase nuestra intención es poder introducir a todos los niveles en estas dos tecnologías que hoy van de la mano, que son una parte crucial de la industria, en casi cualquier compañía, unicornio tecnológico que conozcan, responder sobre todo sus preguntas, este espacio es para ustedes, por lo tanto no tengan ningún tipo de vergüenza o limitación en preguntar. Yo en lo posible voy a mantener el ritmo de la clase y a la vez responder sus preguntas y que podamos, entre todos, poder construir un conocimiento que nos podamos llevar luego y que nos sirva para, para posteriores estudios, porque en sí lo de la clase de hoy, que entiendo les va a gustar mucho, pero a la vez hay mucho más por aprender de ambas tecnologías. Así que en principio me presento, mi nombre es Gino. Eh, Actualmente hace unos 6 7 años que trabajo entre el rol de DevOps y DevSecOps en distintas organizaciones y hace aproximadamente 3 años ya que estoy como profe junto con todo el equipo de Hackademy, particularmente en la especialización de DevSecOps. Por lo tanto, algunos ya los he tenido de estudiantes en la especialización, tanto lo que es seguridad en la nube y también lo que es seguridad en Kubernetes, seguridad en Docker. Sin embargo, un poco el objetivo de esta clase, en principio, es que podamos entender a qué nos estamos refiriendo con contenedores, con tecnología de contenedores, y de allí poder obtener ejemplos de la realidad, poder dialogar sobre ello, eh, y poder no solo utilizarlos o ponerlos en práctica, sino también enlazarlo con lo que es la tecnología de orquestación de contenedores, en la cual muchos habrán escuchado, por ejemplo, de Kubernetes o soluciones similares para esto. Así que en principio, siéntanse totalmente cómodos si quieren participar tanto por el chat o de manera con la cámara o con el audio. Yo hago una consulta general. Eh, ¿Han tenido experiencia con contenedores? ¿Han tenido experiencia con herramientas como Docker? ¿Han utilizado otras herramientas? Como para tener un paneo general del estado actual de todos los que están, muy bien, los que están participando. Veo que hay muchas personas que no, por lo tanto, esto eso es buenísimo, sobre todo por el objetivo de la clase, para que sí puedan sacarle muchísimo jugo a la misma. Bien, veo varios que no, otros que sí. Muy bien, Docker, como para empezar a hablar, Docker es una más de las herramientas que se utilizan para manipular lo que es la tecnología de contenedores. Así ya vamos un poco introduciéndonos en la terminología y pudiendo entender a un bajo nivel de qué estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de contenedores, estamos hablando de una tecnología, estamos hablando de funciones de código que se encuentran en principio en el kernel de Linux. Ahora vamos a ver un poco más profundamente a qué me refiero con eso, pero en principio una cosa es la tecnología de contenedores y otra cosa es Docker. Son una herramienta, por un lado, un Docker, y una tecnología, un conjunto de funciones a bajo nivel, escritas en lenguajes que manipulan muy bien el bajo nivel, como por ejemplo C++, C Sharp, etcétera, que permiten que exista la tecnología de contenedores. ¿A qué me refiero con esto? Que los contenedores existen desde antes de Docker y los contenedores de una manera nativa funcionan en entornos basados en el núcleo de Linux, es decir, en sistemas operativos Linux, funcionan de una manera muchísimo más natural, por decirlo así, que, que en sistemas operativos Windows, por ejemplo. Por lo tanto, tengamos en cuenta que en principio
Docker es una herramienta que vamos a utilizar, que quizás tengamos un pequeño break de 5 minutos en algún momento, que lo pueden utilizar para ir al baño, hidratarse, o si quieren descargar las distintas versiones de Docker, ya sea para Linux o para Windows o para Mac, que ya están disponibles. Recordemos que Docker es una herramienta que le va a permitir a ustedes manipular y usar contenedores. Es una herramienta a su vez que acciona el kernel de Linux. Esto voy a dejar de compartir aquí para llevarlos un poco a un aspecto rápido sobre em, esta presencia en el código de Linux de la tecnología de contenedores. Llevarlos un poquito a dos conceptos que quiero que en principio no es necesario que los entiendan, pero sí que los tengan presentes porque van a ser conceptos que van a atravesar a lo largo y lo ancho de su aprendizaje, tanto en tecnología de contenedores como orquestación de los mismos, van a encontrarse mucho con estos conceptos. Hasta el momento, eh, ah, respondo una de las preguntas, Guillermo, a un enlace a la diapositiva. Ahora lo puedo pasar, en breve les paso el enlace para la diapositiva. Lo que les estaba comentando a quienes acaban de llegar es que en principio empezamos a hablar un poco de la tecnología de contenedores, a entender que los contenedores son una tecnología existente en el código de Linux desde aproximadamente el kernel 2.4, si no me equivoco. Por lo tanto, estamos hablando de por lo menos más de 10 años de la existencia de esta tecnología. Y luego Docker, para muchos la herramienta quizás más conocida, Docker como una herramienta comercial muy popular para la manipulación o gestión de contenedores. Pero en principio, ¿qué es lo que quiero que vayan aprendiendo eh, de manera quizás un poco más lenta? No es necesario que se vayan hoy sabiendo todo lo que se puede saber a bajo nivel de Docker, pero que sí vayan enlazando estos conceptos. Lo que les estoy compartiendo, tanto por el chat como en pantalla, son dos de los conceptos cruciales es necesario entender para poder trabajar de una manera segura y sobre todo de una manera de conciencia con los contenedores. La clase sí vieja la van a poder ver grabada, o sea, la estamos grabando en la nube desde que comenzó, así que les recomiendo que a medida de que vayan viendo el material de la formación, a medida de que también vayan estudiando en internet y buscando referencias a lo que vamos a ver en esta clase, vean la clase de nuevo porque para los que nunca vieron quizás esto que vamos a ir aprendiendo, al principio puede ser mucha información. Después cuando lo van enlazando es más cómodo el conocimiento. Pero en sí lo que quiero que entiendan es que aquellos dos componentes más importantes para que exista la tecnología de Docker existían previamente en Linux. Por lo tanto, a medida que vayamos en la clase viendo cómo trabajar con Docker, cómo instalarlo, cómo manipular contenedores, vamos a ver que esto de preferencia lo hago en Linux. ¿Por qué? Porque Linux es nativo. ¿A qué me refiero con nativo? Me refiero a que funciona por diseño en los contenedores de una manera casi natural, es decir, casi sin fallas, es un desarrollo sostenido por la sociedad que desarrolla kernel de Linux, entonces es muchísimo más natural y sobre todo funciona mucho mejor en sistemas operativos basados en Linux. ¿Cuáles son estas funciones? En principio, una de las funciones, y cuando hablo de funciones me refiero a código desarrollado para el sistema operativo, llamado cgroups o control groups. El otro conjunto de código que es importante que aprendamos son los namespace. Namespace o espacios de nombres, la traducción quizás no es muy entendible, pero quedémonos con estos nombres, namespace y control groups. Particularmente, estos son funciones del kernel de Linux. Si ustedes después la buscan y están interesados, hacen control groups, cgroups, Linux kernel, y los va a llevar al repositorio. Está por acá. Lo va a llevar a la man page o al repositorio donde
pueden encontrar cómo se escribe, cómo se escribe y cómo funciona esto a bajo nivel. Pero nosotros no tenemos que ir tan por ese camino, sino que solamente para que después se puedan sacar más dudas, ¿no? De a qué me refiero con cgroups. Cgroups, en términos simples, existe en el kernel de Linux y permite que los sistemas operativos, como Linux, puedan, sobre los procesos, sobre los programas, ejecutar cierto control. ¿A qué me refiero con esto? Que los cgroups que se encuentran también en Docker, así como los namespace que también se encuentran en Docker, puedan manipular a los programas y realizar cierto tipo de actividades sobre los programas. Quedémonos con estos conceptos de que cgroup es la tecnología que permite tomar un programa y manipularlo, por ejemplo, asignarle recursos, asignarle CPU, asignarle banda de internet, por ejemplo. Porque los contenedores, a medida que vayamos aprendiéndolo, vamos a entender que son programas que son manipulados por estas funciones, cgroups, namespace, y que nos permiten manipularlos de una manera más portátil. Como de a poco ir enlazando estos conceptos. Respondiendo a la consulta de Santi, sí, se puede empezar desde cero con Docker. En sí, la idea de esta clase es que entendamos bien qué son los contenedores, qué es Docker, veamos unos ejemplos y desde allí podemos enlazar esto que vamos aprendiendo con Kubernetes, para que podamos desmitificar o perderle el miedo a estas tecnologías y veamos que son simples, fáciles de usar y que sobre todo están presentes hoy en todos lados. ¿Qué es un namespace? Un namespace, así como un cgroup, es otra función de código que existe en el kernel de Linux y que en este caso Docker también la implementa. Docker es una herramienta que toma los cgroups, los namespace y otros componentes del kernel de Linux y manipula aplicaciones para poder compartirlas de manera portátil, ejecutarlas en cualquier sistema operativo, entre otras cosas. ¿Qué es un namespace como componente del kernel de Linux? Un namespace es una función del kernel de Linux que también existe en la herramienta de Docker y que permite que las aplicaciones puedan estar insoladas. ¿Qué se refiere? ¿Cuál sería la explicación del término insolación dentro de contexto de contenedores? La insolación por medio de la función namespace dentro de Docker va a permitir que las aplicaciones puedan aislar sus recursos de otras aplicaciones. Con aislar me refiero a que una aplicación puede utilizar una cantidad de CPU, una cantidad de memoria y una cantidad de banda de internet y que otra aplicación pueda hacer lo mismo, puedan separarse, puedan tener sus propios recursos separados, aislándose. Esto es muy importante porque a medida que vayamos aprendiendo un poco más de Docker en esta clase, vamos a ver que los contenedores trabajan por separado. Los contenedores necesitan aislarse y vamos a ir entendiendo un poco más sobre esto. Entonces, en principio nos podemos quedar con esos dos componentes, los namespace, así como también em, los cgroups. Voy a volver a compartir un poco más la diapositiva, porque estos conceptos después van a sonar de nuevo en Kubernetes, van a sonar en varias tecnologías que van a ir aprendiendo y necesitamos tenerlos bien claros. Por un lado, voy a compartir también la diapositiva. Hasta acá, ya sea para aquellos que es por primera vez que escuchan quizás de estas palabras de namespace, de contenedores, así como también para aquellos que ya han utilizado esta herramienta. ¿Hay alguna consulta, algo que quieran que vaya respondiendo? Yo mientras les comparto esta PPT, me avisan si pueden descargarla. Si no, la comparto también en archivo, porque en sí, vamos a ver, presentación, porque en sí, cuando hablamos de Docker como contenedor, ahí voy a ver en el chat los comentarios.
Buenísimo, buenísimo, tengan la de referencia luego. Acá voy respondiendo una pregunta de Franco, que son preguntas quizás más avanzadas y están excelente que las planteen, porque la idea de esta clase es que podamos nivelar entre todos. Es muy importante para aquellos que ya trabajan con Docker, que se adentren lo máximo que puedan o lo máximo que les guste también y con la comprensión, por ejemplo, de Journal, de systemd y de otros procesos nativos del kernel de Linux, porque lo que acabo de mostrarles yo es un pantallazo muy pequeño, pero a la vez importante, del rol que tiene el kernel de Linux en tanto en Kubernetes como en Docker. ¿Es más profundo? Sí, hay mucho más que pueden profundizar si quieren, de la relación entre el núcleo de Linux y los contenedores y Kubernetes. Pero bueno, vamos paso a paso, pero en sí en la medida en que vayan progresando y aprendiendo mucho más, vamos a ver que en el futuro van a poder tomarse mediante el kernel de Linux acciones sobre los contenedores, acciones sobre los clústeres de Kubernetes, políticas en la red, políticas a nivel máquina virtual, etcétera, que van a permitir manipular mejor los contenedores, pero es más avanzado. En principio, tengamos en cuenta eso. cgroups y Namespace son la fundación de cómo funcionan los contenedores. Y luego apareció una compañía, Docker, que visualizó muy bien la oportunidad y desarrolló el programa de Docker que hoy todos conocemos, pero que no hace nada que no existiera, es decir, no crearon la rueda, ya existía. ¿Qué es Docker en términos simples? Una tecnología muy popular, un instalador, una herramienta que nos permite manipular contenedores, desarrollada para Linux y particularmente ya existe la portabilidad para que lo puedan utilizar en Windows o en Mac. Tiene una interfaz gráfica, también tiene una interfaz por terminal. Yo lo que voy mostrando hoy en la clase va a ser por terminal para que se puedan adecuar a utilizar la terminal para Docker y hay que perder el miedo porque en realidad que es muy simple de usar. Vamos un poco a unos componentes más interesantes de Docker y vamos a empezar a ver una parte práctica. En principio yo dije que Docker es una herramienta. Es una herramienta, pero a la vez tiene una arquitectura, tiene un diseño. Este diseño está compuesto en principio por em, los componentes internos de Docker y una de las preguntas que nos permite hacernos al comenzar a ver esta arquitectura es: ¿qué ofrece Docker? ¿Por qué se habla tanto de Docker? ¿Por qué, por qué Docker y no más las máquinas virtuales? Y para aquellos que recién se están introduciendo en el mundo de los contenedores, podríamos preguntarnos qué hace Docker que sea tan nombrado, que en todas las búsquedas laborales se pregunte sobre Docker, o que tenga tanta popularidad en el mercado. Docker, en términos de manipular aplicaciones, manipular código fuente o manipular tecnología, vino a reemplazar de una manera bastante rápida, voy a buscar para dibujar acá en pantalla, vino a reemplazar lo que sería la virtualización tradicional. ¿A qué me refiero virtualización tradicional? Previo a la existencia de cloud computing, es decir, la nube de AWS, de Azure, de GCP, previo a los desarrollos ágiles, a Agile, a Scrum, previo también a la existencia de herramientas como Docker, cuando los equipos de desarrollo, los desarrolladores, ustedes, nosotros y en el futuro quien quiera ser desarrollador, quería trabajar en ambientes distintos, por ejemplo, tener un testing, tener un user acceptance, tener producción, tener development, y querían probar la ejecución de sus aplicaciones, es decir, cuando se libera una release de código, cuando ustedes están desarrollando algo y dicen, bueno, lo quiero probar en entornos distintos, se lo quiero pasar a mis otros colegas por medio de un repositorio, etcétera, para que lo vayan probando. La manera antes, previa a Docker, previa a los contenedores, era mediante virtualización tradicional. ¿A qué me refiero con virtualización tradicional? Habrán conocido ya herramientas como VMware, VirtualBox u otros emuladores de máquinas virtuales. Esto en principio para aquellos que tienen entre 30 y 40 que les ha tocado trabajar con estas herramientas. Sí, ¿alguien quiso hacer una pregunta? ¿No? Bueno, no hay problema.
Em, antes de, antes de que existieran los contenedores, todos los que trabajamos en la industria de tecnología teníamos que virtualizar máquinas virtuales. ¿A qué me refiero con virtualizar máquinas virtuales? Les comparto brevemente. Esto es más común de lo que ustedes, quizás para los que no están entendiendo, es una imagen muy común que es, por ejemplo, VirtualBox. La virtualización, el tradicional, la tecnología de virtualización tradicional, nos obligaba a todos los que trabajamos en el mundo de software, que si queríamos probar nuestros desarrollos, tener que crear un entorno para probar nuestro código de una manera bastante manual, bastante lenta, que generaba muchos costos para las compañías en términos de recursos, y el cual se basaba en que bajáramos, descargáramos un software de virtualización, como VirtualBox, que es uno conocido, o VMware para muchos, y instaláramos una máquina virtual. En esa máquina virtual nosotros configuramos un sistema operativo, configuramos a su vez una cantidad de memoria RAM, una cantidad de CPU, una cantidad de almacenamiento y allí podíamos hacer nuestras pruebas. Eso fue lo que reinó en la industria durante muchísimo tiempo y siempre supuso un ritmo lento, que los equipos desarrollaran lento, probaran lento y que tuvieran que armar entornos muy pesados para poder trabajar en ambientes de desarrollo donde se desarrolla muy rápido. Muchas veces el desarrollo del producto era muy rápido, pero después tener que crear los entornos virtuales con máquinas virtuales era extremadamente lento. Como Kali Linux, aquellos que hayan jugado, por ejemplo, con la distribución de Kali Linux, viene virtualizada para que ustedes la puedan bajar y las puedan probar en máquinas virtuales. Sin embargo, esto está buenísimo para poder aprender o trabajar, pero cuando ustedes se ingresan en el mundo de desarrollar software, y más que todo en estos últimos 10 años, todo va extremadamente rápido. Y el mundo de virtualizar sistemas operativos para poder probar aplicaciones tenía una fecha de caducidad. En un momento la industria necesitó dejar de utilizar máquinas virtuales porque son muy caras, consumen muchos recursos, hay que llevarse por lo menos media hora, una hora configurándolas y sobre todo no es un desarrollo portátil o ágil, es decir, si ustedes tienen que una jornada de 8 horas, utilizar tiempo para desarrollar, tiempo para pensar la solución y después tiempo para virtualizar una máquina para poder probar, no es ágil y por lo tanto va en contra de los principios hoy de desarrollo que lideran la industria. Entonces, una de las soluciones que aparecieron en el mercado fueron los contenedores de la mano de una herramienta muy popular llamada Docker. ¿Qué serían los contenedores entonces? Los contenedores son versiones, adaptaciones del código fuente de las aplicaciones, pero creadas mediante otro tipo de virtualización. No trabajamos más con la virtualización tradicional, es decir, nos empezamos a olvidar de herramientas como VMware, VirtualBox, que formaban parte de la virtualización tradicional basada en máquinas virtuales y comenzamos a entender el mundo de las aplicaciones como aplicaciones que trabajan con la virtualización basada en contenedores. ¿Y a qué me refiero con esto para que sea un poco menos confuso? Pensemos, por ejemplo, en un sistema operativo que muchos han virtualizado alguna vez en su vida para aprender, por ejemplo, Linux. Vamos a Ubuntu, vamos a la página de Ubuntu. Y si ustedes quisieran por primera vez probar Ubuntu, la tradición dicta que bajamos la imagen de Ubuntu, la buscamos, la descargamos. Vamos a ver dónde está. Downloads, por ejemplo. Eligen la versión que quieran, versión de escritorio, y los lleva a descargar la versión de escritorio. Pesa 5 gigas la versión de escritorio, es decir, ustedes tendrán que bajarla, después bajar VirtualBox o VMware y armar un entorno virtual. Pero esta es la versión de Ubuntu basada en la virtualización tradicional basada en máquinas virtuales. Si yo les digo que existe Ubuntu, pero que en vez de pesar 5 gigas, pesa, creo que esto pesa no más de 60 70 megabytes,
por acá. Esto que están viendo aquí es la versión en contenedor del sistema operativo Ubuntu, que actualmente pesa no mucho más. Si contamos todo esto, pesa un poquito más de 100 megabytes. Ahora lo vamos a ver, ahora lo voy a descargar y lo vamos a ver en una máquina virtual. Y vamos a un poco a hacernos preguntas, ¿no? ¿Por qué tengo una versión que pesa 5 gigas y la otra que pesa 100 megabytes? ¿Qué es lo que cambió? ¿Dónde gané y dónde perdí? Y de ahí vamos sacándonos las dudas. Sí, vi que Mario levantó la mano. Sí, Siéntanse libres de preguntar. eso te iba Sí, a preguntar. Claro, a mí me llamó la atención, bueno, eso obviamente yo soy bastante nuevo, no sabía sobre eso. Y bueno, cambia un montón la perspectiva porque primero pesa menos y segundo la pregunta que te quería hacer es, digamos, ¿voy a encontrar las mismas herramientas? ¿Se encuentran las mismas herramientas, por ejemplo, que hay en Linux? Es decir, en esa parte estoy medio perdido. bueno, es una excelente pregunta, Mario, una muy buena pregunta. En principio, esto que estamos viendo aquí, Docker Hub, es parte de lo que se llama la arquitectura de Docker. ¿A qué me refiero con arquitectura? Me refiero a los componentes, vamos a llamarle principales de Docker. Uno es el Docker Hub o hub.docker, que es un repositorio donde existen y se suben, y lo suben tanto desarrolladores como vos, como yo, así como también compañías, empresas, donde suben las versiones más famosas de sus aplicaciones en el formato contenedor. Es lo mismo Ubuntu en formato contenedor que Ubuntu en su versión desktop. En términos extremadamente literales, no. Obviamente, si tenemos una versión de 6 gigas contra una versión de 100 megabytes, hay cosas que se perdieron, hay cosas que no están, pero ahí es donde nosotros encontramos el propósito de por qué usar contenedores en vez de virtualización tradicional. En esta versión de Ubuntu, por ejemplo, que es la que está disponible en hub.docker, que si de paso, si quieren, pueden ir creándose una cuenta, es gratuita para poder ir jugando un poco con esto. Van a encontrar muchas cosas van a encontrar. Si quieren buscar Linux Mint, quieren buscar Apache, quieren buscar lo que sea, van a encontrar por lo menos más de 3 o 4 millones de aplicaciones que se utilizan en el mercado en su versión contenedor. Pero en principio, como para ir al ejemplo quizás más tradicional, les muestro con Ubuntu. Acá podemos utilizar, si queremos, una versión del sistema operativo de Ubuntu que pesa un poco más de 100 megabytes. A esta versión se le quitó muchísimas cosas, paquetes que no existen, que no se utilizan, la interfaz gráfica. Viene un núcleo muy pequeño pero funcional de Ubuntu que, que tiene usos muy específicos. ¿A qué me refiero con esto? Las aplicaciones en formato contenedor están pensadas para aspectos técnicos. Si ustedes son desarrolladores y necesitan probar rápidamente su aplicación en Linux para poder decirle a un cliente, mira, va a funcionar en Ubuntu, ustedes pueden descargar el contenedor de Ubuntu por 100 megabytes y probar su aplicación ahí. A diferencia de tener que descargar una imagen de 5 gigas para probarlo. Obviamente, en esta versión que ahora les voy a mostrar en una terminal cómo utilizarla, a ver si está compartiendo. Acá estoy en una máquina virtual en la nube, donde tengo instalado Docker. Si hago Docker PS o Docker Info, se ve un poco la instalación de Docker. Esta es una instalación totalmente basada en terminal. Todos estos aspectos muy técnicos em, en clases posteriores, sobre todo si se van escribiendo y van cursando conmigo la especialización de contenedores y de Kubernetes, vamos a ver a fondo todos estos componentes, pero en principio lo que hice yo aquí fue instalarme Docker. Hay manuales en todos lados en internet de cómo instalar Docker. Lo instalé en una máquina con Ubuntu y eso me permite trabajar con contenedores. Docker, como herramienta, tiene un conjunto de comandos que permiten manipular las aplicaciones en formato contenedor. Muchas de esos comandos, si ustedes han trabajado, por ejemplo, con Git o con GitHub,
conocerán estos comandos como ps, pull, push y agrega unos nuevos como images, entre otros. ¿Qué hago con esta herramienta de Docker? Con esta herramienta de Docker, lo que puedo hacer yo es, por ejemplo, descargarme, si quiero, de manera directa y rápida, una versión de un sistema operativo como es Ubuntu, mediante el comando docker pull Ubuntu. Esto es básico. Después vamos a aprender que podemos elegir qué versión de Ubuntu, porque ustedes sabrán que existe de Ubuntu 10 y ahora estamos en la versión 24. Por lo tanto, si ustedes como desarrolladores de software tienen ganas o quieren asegurarse de que pueden probar su aplicación en Ubuntu 10, así como en Ubuntu 20, ustedes tienen que ser capaces rápidamente de descargarse un contenedor de esa versión de Ubuntu y probarlo. Si yo hago docker pull Ubuntu, lo que hace es empezar a descargarlo. Vean que los descarga por medio de una terminal. Me da ciertos datos. En estos datos yo lo voy a nombrar por arriba, pero sí, después pueden profundizar. Aquí podemos, por ejemplo, con este código aquí, SHA-256, para aquellos que no sepan qué es SHA-256, es un algoritmo de encriptación que particularmente cada vez que descarguemos o accedamos a una imagen del contenedor, se nos va a otorgar lo que se llama un digest. Ese digest es como un footprint o de alguna manera una clave única, matemáticamente única, que nos va a asegurar que nuestra aplicación, la cual acabamos de descargar Ubuntu, es segura, fue subida a Docker Hub por la gente que desarrolla Ubuntu Canonical y nosotros la bajamos y todo ese proceso se dio seguro. Ahora, si yo hago Docker Images, voy a ver este componente. ¿Qué hace el comando Docker Images? El comando Docker Images lo que me muestra es lo que descargué. ¿Y qué es lo que descargué? Lo que descargué es una imagen de contenedor. Es otro concepto con el cual podemos ir familiarizándonos. Existen los contenedores, existen las imágenes de contenedor. Nosotros cuando queremos trabajar, por ejemplo, con una imagen de contenedor, lo que tenemos que hacer es buscarla por nombre. Yo fui a un nombre fácil. Docker pull es la instrucción para poder bajar una imagen y después le di el nombre de Ubuntu. Le podría haber dado Docker pull Fedora. Y lo que va a hacer es buscar Fedora en internet y mediante canales seguros me los descarga. Una vez que voy descargando imágenes así, puedo, con comandos como por ejemplo Docker Images, ver lo que fui descargando. Y vean que, por ejemplo, Fedora pesa 160 megabytes, Ubuntu pesa 78 megabytes, e incluso vamos a aprender otro comando que se llama Docker RAM, y le voy a decir que me descargue Debian. ¿Qué hace Docker RAM? Docker RAM, como la traducción lo dice, le está indicando a Docker que corra o ejecute lo que yo le voy a pasar por argumento. Lo que le estoy pasando por argumento es el nombre de otra distribución, Debian. Para los que están en el mundo de Linux, Debian es como una distribución conocida. Pero lo primero que voy a hacer es pasarle un parámetro, que es un conceptito nuevo que acabamos de sacar. La herramienta de Docker recibe parámetros que le permiten manipular de una manera distinta a la aplicación. Y en este caso, lo que le estoy indicando yo es que a Docker se comunique con la imagen de Debian y me dé una shell interactiva, me dé una terminal. Si yo hago esto, lo que va a hacer es, en principio, buscar si tengo Debian localmente. Es decir, va a buscar si yo ya había descargado la imagen de Debian. Como no la había descargado, la búsqueda, la descarga mediante pull, me da este footprint o esta identificación única matemática de que lo que descargué es seguro. Y después a ver si alguien notó lo que acaba de pasar. Vean, en principio, yo estoy mediante el protocolo SSH dentro de una máquina en la nube.
Quizás algunos ya lo hayan notado, otros no. Vean que acá estoy parado en Home. Este es un directorio con mi nombre. Y @testmachine es una máquina virtual. Sin embargo, acá, ¿qué es lo que sucedió? ¿Alguien quiere arriesgarse a dar una hipótesis de qué es lo que estamos viendo? Sobre todo aquellos que por primera vez lo están viendo. Acá voy a hacer ls, dir, pwd. Muy bien. Así como Eduardo o Cristian fueron comentando, lo que acaba de suceder es que yo estoy dentro del contenedor. Estoy dentro de Debian con el usuario root. Como dice Marcelo, inicié una sesión interactiva con el contenedor que se creó. Muy bien. Al principio es difícil verlo, a medida que participen y también practiquen en varias clases lo van a ir captando, pero lo que acaba de suceder es que yo descargué la imagen de Debian y me metí dentro de ella y los comandos que estoy corriendo ahora, como pwd, dir y ls, los estoy ejecutando dentro de Debian. Esto que ven aquí, root, es el usuario con los privilegios de root, es decir, de superusuario, y el arroba es el nombre de la imagen, en este caso de Debian. Así yo ingresé a Debian, así como ingresé voy a poder salir, le voy a dar un exit, por ejemplo, y presten atención a que una vez que salí, salió de Debian y volvió a mi máquina virtual. ¿Qué es lo que quiero que se lleven con esta introducción? Es que con esta descarga rápida de aplicaciones en formato contenedor, nosotros ganamos muchísima más velocidad en todos los aspectos relacionados al desarrollo. Imagínense que si ustedes quieren probar una aplicación, rápidamente entran a Docker, bajan el sistema operativo o la aplicación que quieren probar, le hacen la modificación que le quieren hacer, la prueban y si no, y si les gustó o no, lo eliminan, lo vuelven a crear y esto lleva minutos. Yo lo hice lento como para ir explicándolo, pero a medida que ustedes manipulen con más seguridad la herramienta, van a poder probar muchas aplicaciones de una manera extremadamente rápida. Y esto es, también como para que se lleven de la clase, las ventajas de la virtualización basada en contenedores contra la virtualización, en este caso tradicional, que era la de máquinas virtuales. Em, ¿Hay alguna pregunta? Porque en sí seguramente haya muchas preguntas, pero Cristian, muy buena pregunta. Sí, Debian sigue activo. Después vamos a poder acceder a Debian y poder manipularlo. Pero en principio lo que quiero que entiendan es que los contenedores son algo así como aplicaciones desechables. Es decir, ustedes con los contenedores podrían empezarlo como caramelos que los abren, los comen y tiran el papel. Los contenedores son algo para usar rápido, para no perder tiempo en configuraciones y que a ustedes les permita agilizar todos los procesos de desarrollo, ¿no? Sobre todo las partes de prueba y testing. Em, ¿Hay una consulta en general que quieran hacer? Yo sé que quizás como introducción puede haber sido algunos aspectos contenido muy nuevo, para aquellos que ya hayan trabajado con Docker, muy introductorio. En sí, fervientemente los invitamos a que participen tanto de la formación general, como sí, también la formación de especialización, donde nos adentramos mucho más en cómo utilizar esta herramienta y cómo sacarle el máximo provecho. Pero en sí, como una primera introducción, para aquellos que venían de trabajar con virtualización tradicional y que no sabían que era un contenedor, van a poder ver que es fácil de manipular, permite ganar muchísimo tiempo y muchas otras cosas más que hoy en la clase no vamos a llegar a ver claramente, pero que enfáticamente les recomiendo que puedan utilizarlos. Jesús, cuando salgo de Docker y vuelvo a entrar, mis cambios ya no seguirán allí. Hay aspectos ligados a la persistencia que nos indican que nosotros podemos guardar información en los contenedores. No es siempre así, no necesariamente. No necesariamente tenemos que almacenar datos en los contenedores, están hechos más para ser desechables los contenedores, pero sí que se puede y es una práctica, sí, es decir, no es que no existe.
Cristian, ¿podemos ocupar los contenedores para guardar imágenes de sistemas y levantarlos cuando lo queramos? Sí, incluso podemos modificar. Por ejemplo, podemos descargar un Ubuntu, podemos instalarle paquetes que queramos y armar una imagen en contenedor nueva que se llame Ubuntu Christian, por ejemplo, y sea una versión en contenedor de Ubuntu, por dar un ejemplo, customizada con tus paquetes, le sacás lo que le querés sacar, le pones lo que le querés poner. En ese sentido, permite esa libertad. Eso es muy bueno, porque si ustedes después quieren desarrollar una aplicación y quieren probarla con paquetes muy específicos, lo pueden hacer. Rodri, ¿qué tipo de evaluaciones realizan en el programa de especialización Cloud Security y DevSecOps Engineering? ¿Son prácticas? Sí, por un lado son clases virtuales, pero dictadas por cada uno de los docentes. Por otro lado, hay material asincrónico, donde son clases grabadas, donde se va mucho más a fondo, de manera mucho más profunda en la parte práctica y teórica, es decir, agarro una terminal y les voy mostrando mientras que voy hablando y explicando cada uno de los detalles. Y a la vez hay exámenes después que se tienen que rendir. Eso es un poco, a grandes rasgos, la estructura general del curso de la especialización. Giam, sí, la charla queda grabada. Los invito igual también, ¿se puede usar Kali dentro de un contenedor? Se puede usar Kali dentro de un contenedor. Es más, dentro del sitio de Kali hay una versión en contenedor. Em, los invito a seguirme por LinkedIn, también a seguir en este caso a Academy, la casa que siempre nos invita a brindar estas introducciones a estas clases. Y espero poder verlos en breve en el programa, donde vamos de una manera mucho más profunda y técnica también en cada uno de los aspectos generales de la tecnología de contenedores, así como la tecnología de Kubernetes. Eh, sí, que Rodri, respondiendo a si no puedes asistir a la clase, después se la puede visualizar grabada. En ese sentido no hay problema, funciona como casi cualquier academia. Te ayudo, Gino, con una de las preguntas de Hernán, que la especialización dura 13 semanas, ¿sí? Y en cuanto a las clases, sí quedan grabadas y nosotros no tomamos asistencia a las clases. En el caso de que no puedan participar en el vivo, normalmente entre 48 y 72 horas las tenemos subidas a la plataforma para que las puedan visualizar todos los alumnos, ya sea porque estuvieron o porque no pudieron participar y la quieren volver a ver, quedan siempre grabadas. Genial. Excelente, lo supo responder mucho mejor que yo. En ese sentido, totalmente, así como dijo Flor. Em, a ver si hay más preguntas. Las clases grabadas las subimos en la plataforma educativa, las que corresponden a la especialización, y para esta clase abierta va a estar subida en YouTube en los próximos días. Bien, la especialización de DevSecOps 13 semanas. ¿Qué se ve de DevSecOps en una nube específica? Particularmente en mi approach para lo que es seguridad en la nube y contenedores y Kubernetes, yo lo hago con las tres nubes más populares hoy de la industria. GCP, Azure y AWS, es decir, lo llevo de acá para allá en cada uno de los clouds. Las clases suelen ser muy intensas en términos de que se da mucha información y se lo ve de manera muy práctica, pero trato de llevarlos por cada uno de los proveedores cloud porque hoy es algo extremadamente común los entornos multicloud. Em, Bueno, gracias también la casa lo permite y nos da muchísima libertad y bueno, a mí me gusta la verdad brindarlo así, con la mayor completitud posible, porque la idea es cubrir la mayor cantidad de escenarios posibles del mercado. Sin duda, siéntase libre de escribirme a LinkedIn, así como también escribirle a los contactos que pasó Flor. Y estoy aquí para responder sus preguntas, tampoco le quiero quitar mucho más tiempo. Estamos un poquitito pasados del cronograma del horario de la clase, pero cualquier pregunta, duda, las podemos brindar también por los canales oficiales, siéndose totalmente cómodos con utilizarlos. Hay una pregunta de Cristian. ¿Qué tan seguras son las imágenes de Docker Hub? Bien, hay un punto ahí, Rolando,
como para ir respondiéndote, responderle también a todos los que tengan dudas con esto y de ahí poder ir cerrando la clase de hoy. Docker Hub es un repositorio de imágenes, como lo puede ser, por ejemplo, GitHub, como lo puede ser JFrog, etcétera. Se suben imágenes y uno se puede crear una cuenta, pagar una suscripción y descargarlas. Hay procedimientos, técnicas y documentación para detectar la seguridad de una imagen, el origen y quién lo desarrolla, pero eso no evita que haya imágenes ilícitas, falsas o con malware dentro de Docker Hub. Es decir, es un repositorio abierto donde hay imágenes con muchísima seguridad, como así imágenes que podemos subir yo, ustedes, cualquiera, sin ningún tipo de control. Por lo tanto, en ese sentido, después se ve en la especialización qué herramientas como Trivi y Snyk se pueden utilizar para detectar vulnerabilidades en dependencias o en el código para poder detectar en este caso a un ataque malicioso, de una aplicación en contenedor. Em, si les parece, yo voy un poco cortando la grabación, así también. eh, bueno, gracias Cristian. Espero, de nuevo, me podría gustado dar mucho más. Vamos a ver ya en próximas secciones, sobre todo para las clases posteriores que vienen